Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a continuar ahora con lo que sería la última parte de la unidad número 2 y vamos a trabajar fundamentalmente lo que tiene que ver con el Río de la Plata, el periodo, digamos, de comienzos del siglo XIX, y vamos a engancharlo directamente con el tema de la banda oriental, que es uno de los temas que nos queda pendientes de las revoluciones sociales fallidas que estuvimos trabajando hasta ahora también. Todos esos movimientos radicales es muy importante que ustedes los vayan incorporando y teniendo presentes. Y en tal sentido, me parece importante que ustedes cuenten con el texto que vamos a trabajar a partir de ahora y por un par de clases largas, que es el texto de Marcela Ternavasio, que es un trabajo que abarca el periodo 1806-1852. Y en donde van a encontrar todos los elementos fundamentales para esta parte y que nos van a servir ya para lo que correspondería a la primera evaluación. Entonces me parece importante que ustedes lo tengan muy presente. Lo primero que vamos a decir cuando arrancamos con el Río de la Plata es fundamentalmente cuál es el sentido de la idea de los cabildos. Los cabildos como esa suerte de lugar en donde se reunían, digamos, en los grupos más importantes y destacados dentro de la sociedad, vinculados especialmente a lo que es el plano económico y el plano político. Una cuestión que es una suerte de traslado de una figura que se utilizaba en España, que había tenido un fuerte poder desde el punto de vista originario de las decisiones locales, y que más allá de que entrara en decadencia en el siglo XV en España, luego va a ser trasladado a América y van a ser los centros nucleares de toma de decisiones. Es muy importante tener esto en cuenta porque van a escuchar también hablar de la figura de los cabildos abiertos, y en realidad más allá del cabildo como edificio, lo importante es el núcleo que congregaba de personas para tomar decisiones. Así como fue el cabildo abierto del 12 de agosto de 1806 ante la primera reconquista con respecto a las invasiones inglesas. También va a haber una convocatoria, un cabildo, como consecuencia de los hechos que se estaban produciendo en Europa, fundamentalmente, como ustedes ya habrán tomado conocimiento, en España, en relación a que, bueno, hubo una suerte de seguidilla de abdicaciones. Se había designado al hermano de Napoleón a cargo del poder en España, como José I, Bonaparte, y de esta forma, digamos, se inicia desde 1808 un proceso de guerra civil, cuestión que lógicamente después va a traer aparejado todo lo que va a ser el proceso de la Constitución de Cádiz, esta suerte de juntas y convenciones que se van a llevar a cabo en distintos lugares en busca de la adhesión o no a Fernando VII, y fundamentalmente en lo que hace a la adhesión o mantenimiento de relaciones con España. A partir de ahí, entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta la importancia de la idea del cabildo abierto, porque en definitiva, ¿qué invoca eso? Invoca fundamentalmente la idea de convocar al grupo más selecto en cuanto a poder dentro de un determinado lugar local, de ubicación poblacional, para tomar una serie de decisiones de trascendencia. Y las decisiones de trascendencia van a tener que ver fundamentalmente ante el estado, digamos, acuciante de la guerra en Europa, a que se llegue a lo que se va a conocer como el Cabildo Abierto del 22 de mayo del año 1810. Ese cabildo abierto va a estar vinculado con la toma de decisiones de en dónde va a residir la soberanía. Esa es la pregunta principal. ¿En dónde va a residir la soberanía? Porque al no estar el rey, evidentemente, entra una suerte de discusión, de debate, este tema de la retrospección del poder. O sea, si el rey no está, no delibera, ni gobierna, ni manda, ni nada por el estilo, obviamente el poder vuelve, manteniendo de alguna manera un criterio que está relacionado con las teorías del padre Suárez, teorías que fueron desarrolladas durante el siglo XVI-XVII,
y que tienen que ver fundamentalmente con esta cuestión de dónde residía el poder, lo del poder divino y demás, ¿no es cierto? Entonces, en este sentido, este poder volvía al pueblo. A partir de ahí, bueno, se va a llevar a cabo este cabildo abierto del 22 de mayo de 1810, en donde va a haber una serie de posturas. Primero la del obispo Lué, en donde va a decir que mientras haya un español, ese tiene que mandar en América, con lo cual Castelli le va a responder que en realidad, por una cuestión de las teorías vigentes, específicamente la de Suárez, el poder residía ahora en el pueblo porque el rey no estaba, con lo cual lógicamente ellos estaban en capacidad como para designar sus propias autoridades y proclamarse soberanos. En ese punto, por lo pronto, hasta que se resuelva la situación. Luego va a estar el comentario del fiscal Villota, que también va a ser partidario de alguna manera del ala realista, pero que va a plantear una cuestión de convocatoria general, diciendo, bueno, muy bien, pero no podemos tomar decisiones Buenos Aires por el resto del virreinato, sino que necesitaría de la convocatoria a los centros neurálgicos dentro del virreinato. Con lo cual, a eso se va a responder Juan José Paso, fundamentalmente que el criterio en este caso sería que, bueno, muy bien, pero mientras tanto vamos a mencionar una suerte de junta de emergencia revolucionaria y por lo pronto inmediatamente enviaremos expediciones al exterior y convocaremos a los principales centros neurálgicos para participar de este proceso, que tiene que ver con Salta de Tucumán, tiene que ver con la Intendencia de Córdoba, tiene que ver con el tema de la Banda Oriental, tiene que ver con el tema de Asunción, tiene que ver con el tema del Alto Perú, todos los centros neurálgicos que correspondían al virreinato y de los cuales se requería opinión. En este sentido estamos hablando de que envían representantes políticos para discutir el futuro del virreinato. Este es el primer punto. Bueno, luego se producen los sucesos que ya conocemos, el proceso de la Junta del 24, la designación de Baltasar Hidalgo de Cisneros, que era el virrey, como presidente de esa Junta Revolucionaria, inmediatamente un grupo, digamos, militarizado, dirigido por French y Beruti, digamos, presionan la situación, cae Cisneros y inmediatamente se va a conformar para el día 25 de mayo la Junta Revolucionaria, de la cual ustedes ya conocen, digamos, los pormenores, porque es una cuestión que tiene que ver más que nada con un formato muy de lo que ustedes han visto en las escuelas, no vamos a profundizar demasiado en eso. Lo que sí es importante mencionar es cómo comienza, en este sentido, a producirse, a generarse la idea de un bipartidismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que de la revolución se desprenden dos alas políticas con criterios totalmente disímiles. El ala morenista, que es un ala centralista, lo que más adelante llamaríamos unitarios, conformado por sectores intelectuales, con una fuerte influencia de la Revolución Francesa. De hecho, es importante tener en cuenta los trabajos que había hecho Mariano Moreno en tal sentido, más allá de la traducción del contrato social de Rousseau, el tema de las instrucciones a los hacendados y demás, en donde también había un planteo, en donde también colaboró Belgrano, y que tenían que ver con un proceso de autonomía fuerte para toda la región, fundamentalmente en lo económico, porque lógicamente estamos en un proceso en donde había estallado la primera revolución industrial en el siglo pasado en Inglaterra y se venía un nuevo proceso importante. Inglaterra se había consolidado como imperio y sí, se requería iniciar tratativas, porque todo proceso que uno quiere llevar a cabo necesita recursos económicos. Nada se puede hacer sin el respaldo económico. Sin el respaldo económico, por más de la buena voluntad que se quiera tener, en definitiva, tarde o temprano va a fracasar si no tiene ese respaldo económico como para poder continuar. O sea, tener una potencia, por lo menos para ese tiempo, que esté detrás de este proceso. Y por otro lado, una ala conservadora, con un criterio más localista, podríamos decir en el futuro que van a ser algunos federales, más ortodoxos, que es el ala que corresponde al ala de Saavedra y sus acólitos. Digamos que con esto se conforman esos dos sectores.
o sea, un sector más revolucionario, progresista y centralista, y un sector más localista, conservador, que es el de Saavedra, que dice, bueno, ¿por qué no esperamos a ver qué pasa? Por ahí el rey vuelve, este tipo de cuestiones de no nos apuremos demasiado. Entonces siempre va a haber un juego permanente entre estos dos bandos, y va a ser un proceso que se va a mantener, evidentemente, durante muchos años, y después va a dar lugar puntualmente a los sectores unitarios y federales, pero ya vemos más o menos. ¿Qué quiero decir cuando yo digo un ámbito centralista, unitario? Que el poder radicará en Buenos Aires y de ahí, digamos, el resto quedará de alguna manera bajo la conducción política de Buenos Aires, como centro neurálgico por tener la aduana, por tener el puerto y por todo lo demás. Y los contactos económicos, financieros. Con respecto a la otra ala, es la que está más vinculada a los ganaderos, a algunos exportadores y también a ciertos localismos del interior. A partir de ahí, bueno, el primer gran enfrentamiento entre estos dos bandos se produce cuando como consecuencia de un festejo que hubo por la batalla de Suipacha, digamos la primera victoria importante que tuvo el ejército patriota en la zona del norte. Supuestamente uno de los personajes, un tal Atanasio Duarte, que participó del evento, hace una parodia de como que lo coronan a Saavedra como rey del virreinato. Y esto llega a oídos, digamos, de los otros miembros, y Moreno saca el famoso decreto de supresión de honores, en donde a partir de ahí dice que nadie se puede arrogar, digamos, la soberanía, en este caso, en cuanto a la persona como soberano. Y este tipo de cuestiones también va a dar lugar a futuro al criterio, lógicamente, de terminar con todo este tipo de nombramientos que tienen cierta reminiscencia colonial, feudal y demás. Ahí, digamos, ya se produce una fuerte fractura en todo este proceso, y entra a colisionar, digamos, lo que es la doctrina revolucionaria. Vuelvo a repetir, la de aquellos que tienen una postura fuertemente radicalizada, jacobina, y llevar fundamentalmente desde el comienzo la idea de la emancipación, como fueron las experiencias de Estados Unidos, por ejemplo, y otros que no, y otros que evidentemente preferían esperar y ver cómo se daban las circunstancias. Luego de estos hechos, evidentemente, y del proceso de lo que va a suceder con los posteriores fracasos del ejército del Paraguay, donde es derrotado Belgrano, la derrota del ejército que fue al Alto Perú, y todo este tipo de cuestiones, Moreno, ante tal situación y ver la problemática que existe en cuanto a la forma de elección de los diputados del interior, este va a ser el momento difícil del debate, va a provocar lógicamente que Moreno y su grupo no esté de acuerdo, se separen, y Moreno arregle y termine siendo enviado a Londres como una suerte de encargado de negocios. En el viaje, como ustedes sabrán, Moreno muere de forma no muy clara, y a partir de ahí, digamos que el bando, por un tiempo, ese grupo que secundaba a Moreno, queda, digamos, en una situación compleja. Esto sería, de alguna manera, el primer elemento a tener en cuenta en esta primera etapa, ¿sí?, que arranca con este proceso de la Junta Revolucionaria.